Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Una noche más aquí reunidos para hacer nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión, perteneciente a la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana. El que os habla es el reverendo Miguel Ángel Pino. Y como cada noche siempre tratamos de hacer una pequeña introducción acerca de una intención de oración. Estamos comenzando a escuchar en estos días, gracias a Dios, cómo ya están comenzando en algunos países las primeras vacunas. Estamos viendo hablar también de algunas fechas en concreto para España en determinadas regiones cuando posiblemente empezarán. Y todo esto, hermanos y hermanas, nos tiene que llenar de alegría, aunque haya un montón de dudas, de temores, en fin, se ha hablado tanto del tema de las vacunas, etcétera, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que esto abre un panorama diferente al que teníamos hace tan solo unos meses. Estamos pensando que posiblemente van a cambiar algunas cosas para bien, esperemos. Pero, aquí está el pero, ahora vienen unas fechas muy importantes, las Navidades, y tenemos que seguir con prudencia y tenemos que seguir cuidándonos. Algunos pueden pensar, bueno, que como ya están aquí las vacunas, ya está todo solucionado, ya está todo hecho y no nos cuidamos. Estamos viendo también imágenes de gente saliendo a las calles, normalmente a lugares comerciales en España, juntándose verdaderas aglomeraciones que no son nada prudentes. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser sabios. Hace unas semanas compartía un versículo de Hebreos que decía que corramos la carrera con paciencia. Tenemos que seguir teniendo paciencia. Y entonces tenemos que seguir manteniendo los cuidados que nos han recomendado para todo este tiempo. Mascarilla, lavado de manos, el líquido desinfectante, guardar la distancia social, etc. Entonces, hermanos, tengamos esto muy presente y tengámoslo muy en cuenta. En nuestra oración, en esta noche, vamos a orar de una manera especial para que Dios nos siga guardando en este tiempo de pandemia, donde tantas cosas desagradables han ocurrido y siguen ocurriendo a día de hoy, porque no olvidemos que sigue falleciendo gente. Había un dato que nos puede dar una idea de la tragedia que está sucediendo, aunque hay un fenómeno social, y es que nos acostumbramos a los números, a las cifras, y parece que ya no duele igual, como al principio. Pero yo solamente voy a dar un dato de hoy. A día de hoy, en los Estados Unidos, está muriendo a diario por el COVID la más gente que la que murieron en el atentado de las Torres Gemelas. A diario. Yo creo que el dato es bastante descriptivo, ¿verdad?, del problema en el que estamos todavía. Aunque estemos oyendo, repito, que ya las vacunas se están movilizando, que ya se han empezado a poner las primeras vacunas, etc. Así que, hermanos, nosotros sigamos poniendo nuestras vidas de una manera confiada en las manos del Señor. Y dicho esto, oramos en esta noche. Padre, qué hermoso es poder venir a tu presencia, acercarnos a ti con la confianza de saber que tú te acercas a nosotros. En esta noche, como cada día, queremos que tú seas el centro de la reunión. Queremos, Señor, experimentar tu presencia, que tú estés en medio de nosotros. Queremos, Señor, seguir aprendiendo de tu palabra. Por eso te pedimos que abra nuestros ojos, abra nuestros oídos, para que podamos entender lo que tu palabra nos quiere enseñar. Que podamos desarrollar el don de la imaginación y recorrer aquellos lugares de Galilea tomados de la mano de Jesús. Que podamos sentarnos tranquilamente a escuchar esas parábolas que transformaban la vida de las personas. Que nos podamos quedar absortos viendo la manera tan impresionante en la que Jesús sanaba a todos los enfermos y cómo liberaba a aquellas personas poseídas por los demonios y por el mal. Señor, en esta noche queremos pedirte que tú nos guardes en el hueco de tu mano y que pongas en nosotros la paciencia para seguir con esta carrera, que no es una carrera rápida, sino una carrera de fondo. Es una maratón que tenemos que recorrer con tranquilidad, con paciencia. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano.
en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Amén, hermanos, pues así comenzamos nuestra liturgia en esta noche y decimos: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el párrafo número 2 de nuestra liturgia, que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado el Señor un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuyo auxilio nada podemos hacer, vive en nosotros, capacítanos con tu gracia para que podamos llevar mucho fruto y demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, ahora reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, nos humillamos en su presencia y con un corazón contrito confesamos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él va a oír nuestras súplicas. Oremos todos juntos, hermanos, diciendo las palabras: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tus senderos y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador, que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Y el Señor sea siempre con vosotros. El Señor esté en vuestras casas, el Señor esté en vuestra familia, el Señor esté en vuestros corazones. Decimos nuestra lauda correspondiente al Adviento, que dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David, aleluya. Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, y ahora abrimos nuestra Biblia y quería compartiros un salmo que es muy cortito, el Salmo 134. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y dice así el salmo, que se llama Exhortación a los guardas del templo. Dice así el salmo: mirad, bendecid al Señor, vosotros todos los siervos del Señor, los que en la casa del Señor estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor. Desde Sión te bendiga el Señor, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Un salmo tan cortito
y nos recuerda algo, que el Señor levanta guardianes de su casa, guardianes que aquí dice los que están en la casa del Señor por las noches. ¿Qué necesidad tenemos de hermanos que por la noche también estén intercediendo por su pueblo, sobre todo pensando en estos tiempos tan confusos y tan complicados que estamos viviendo? Que el Señor ponga corazones a servir a través de ministrar al Señor y de interceder. Amén. Bien, pues dicho esto, hermanos, seguimos con nuestro estudio que estamos tocando todas las noches. Recordar, por hacer un poquito de memoria, ayer estuvimos hablando de Jesús, esta aproximación que estamos haciendo a Jesús, tocando muchos datos históricos sobre todo, pero también espirituales, por supuesto. Yo decía en la oración de entrada en esta noche que el Señor nos dé la gracia de la imaginación, que nos podamos imaginar recorriendo esos pueblos, esos campos, esas ciudades de Galilea, tomados de la mano de Jesús. Que nos podamos ver ahí entre ese grupo de los 12 que tenían una mirada privilegiada y que podían ver las cosas de cerca. Había gente que estaba veía todo muy lejos, pero ellos estaban ahí, eran ese núcleo, junto con las mujeres fieles que seguían a Jesús. La madre de Juan y Santiago, María Magdalena y otras mujeres que seguían a Jesús, que servían a Jesús con sus bienes, que eran discípulas verdaderas del Señor. Ahí estaban cerca de Él y tenían esa mirada privilegiada. Que le pidamos al Señor en esta noche que nosotros podamos ver con nuestra imaginación todo lo que los evangelios nos cuentan y nos relatan. Ayer estuvimos hablando y comenzábamos diciendo de que Jesús no solamente hablaba a través de parábolas, sino que hablaba también a través de los hechos. Y uno de los hechos era la sanidad de las personas. Y veíamos cómo eran esos enfermos que Jesús encontraba por los caminos, a los cuales Él sanaba, y además que lo hacía de una manera integral. No solamente era una sanidad física, sino que también era un restablecimiento de la dignidad de la persona, que en muchos casos se había perdido. Hay un punto curioso y es esa relación de la enfermedad versus culpa, pecado. Gente que el punto era básicamente que los que veían a esos enfermos, lo primero que se preguntaban era ¿qué habrá hecho este o esta para estar así? ¿Qué pecado habrá cometido? Y no tenemos que irnos hace 2000 años. Tristemente, infelizmente, en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, nos encontramos con ese tipo de actitud mezquina, enjuiciadora, terrible, cuando un hermano coge una enfermedad y de pronto la gente empieza a mirarlo y a decir ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho para que esté así esta o este? Hermano, ese realmente no es el camino. Jesús nos muestra un camino, el camino de sanar a las personas por pura compasión. Recordar que el principio es lo que Jesús está tratando de hablar en esa buena noticia que Él comparte, es que el reino de Dios está llegando. Había un teólogo, no voy a decir nombres, ni libros, ni cosas de esas, pero había un teólogo que sacó un concepto teológico, que le llamó el ya, pero todavía no, hablando precisamente del reino de Dios, hablando de los tiempos escatológicos, los tiempos finales. Entonces dice, el reino de Dios comenzó con Jesús, es ya, es ahora. Y ahora dice, punto suspensivo, dice, pero todavía no. Estamos en un interpaz, en un momento de espera, en un momento de transición de lo que son los tiempos, la tierra, el cielo que existe ahora, hasta que lleguemos a los tiempos del Apocalipsis, cuando se nos habla de un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva Jerusalén y un tiempo infinito, eterno, todos con nuestro Señor Jesús. Jesús iba sanando a los enfermos, pero además de sanar a los enfermos, que fue la parte que compartimos ayer, además liberaba a los endemoniados. Y en esta noche vamos a hablar precisamente de esto, de la liberación de demonios. Porque Jesús no solamente sanaba enfermos,
Jesús, lleno del Espíritu de Dios, también se acercaba a los poseídos, o los mismos poseídos se acercaban a él también. Y entonces los liberaba de los espíritus malignos. Eso nadie lo pone en duda. Jesús fue, lo dijimos ayer, Jesús fue un exorcista con tal prestigio entre su pueblo, con un poder tan extraordinario, que incluso fuera de los ambientes cristianos, todavía muchos años después de su muerte, y citábamos en el año 90, hablando del historiador judío Flavio Josefo, todavía había por ahí exorcistas ambulantes que utilizaban, vamos a decir, la palabra mágica, tratando de liberar a las personas diciendo en el nombre de Jesús. De hecho, hay un caso que se refleja en Hechos de los Apóstoles, en los que unos exorcistas ambulantes iban por ahí utilizando el nombre de Jesús, y de pronto los que estaban endemoniados le pegaron una paliza, lo dejan medio muerto a esos exorcistas, y le dijeron las siguientes palabras: a Jesús conocemos, a Pablo también, pero vosotros ¿quiénes sois? La gente ve que Jesús tiene un poder impresionante para expulsar demonios. De eso no cabe duda. Esto es un dato histórico. Esto lo dice la historia. Y provocó, si llegamos incluso a pensarlo bien, hasta posiblemente un mayor impacto que las sanaciones que Jesús hacía. La gente quedaba sobrecogida. La gente se preguntaba, ¿dónde está el secreto de esta fuerza tan poderosa que tiene Jesús? Algunos incluso ven en él un peligro y lo llegan a acusar de que Jesús estaba poseído por un espíritu maligno, actuando algo así como una especie de agente de Belcebú. A Jesús, por el contrario, lo que le confirma es una convicción que iba creciendo cada vez más en su corazón. Si el mal está siendo vencido y es posible experimentar la derrota de Satanás, es que el reino de Dios está llegando. Y nos hacemos una pregunta: ¿quiénes son estos enfermos? ¿Cómo podemos entender desde nuestra cultura, habiendo pasado 2000 años, vamos a llamarlo de esta manera, de momento vamos a llamarlo así, esta peculiar experiencia en torno a Jesús? ¿Y cómo los curaba? ¿Cómo los liberaba? En general, los exégetas modernos tienden a ver en la posesión diabólica una enfermedad. De hecho, hay cantidad de ministros que ni siquiera creen en el diablo como un ser, sino como, vamos a decir metafóricamente, la manifestación del mal. Te dicen el diablo no existe, lo que existe es el mal. Y por supuesto, si no existe el diablo, ¿cómo van a existir los demonios? No tendría lógica. Entonces nos encontramos incluso con ministros de culto, hasta he llegado a leer algunos obispos episcopales, por poner un ejemplo, no voy a decir nombres, dudando de la existencia del diablo y del infierno. Y entonces los exégetas modernos, cuando hablan del tema de los endemoniados, empiezan a decir que se podía tratar de casos de epilepsia, de histeria, esquizofrenia, estados alterados de conciencia, en los que el individuo estaría proyectando de una manera dramática hacia un personaje maligno las represiones y conflictos que están dentro de su propio interior. Esto dicen los exégetas modernos. Ahora bien, se puede pensar así, pero en realidad lo que vivían aquellos campesinos de Galilea no tiene nada que ver con ese modelo de proyección de conflictos sobre otro personaje. Es exactamente, fijaros, todo lo contrario. Son ellos los que se sienten invadidos, poseídos por aquellos seres malignos que infestan el mundo. Esa es la tragedia. El mal que padecen entonces no es una enfermedad más. Es vivir sometidos a un poder desconocido e irracional que los atormenta sin que puedan defenderse de él. Esa es la realidad. Claro, cuando hablamos de este tema de hace 2000 años, es muy fácil decir, era una manera de describir lo que esa gente vivía. Y claro, al hablar de hace 2000 años, y cuando nosotros decimos ese pasaje famoso de Hebreos, que lo hemos dicho estos días, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ya está surgiendo en la mente de muchas personas, seguramente de los que están escuchando,
y es lo siguiente: si creemos de verdad, que Jesús tuvo que lidiar con personas que estaban endemoniadas, yo sé que muchos de vosotros vais a preguntaros lo siguiente: vale, eso fue hace 2000 años, pero eso ya hoy no. Bueno, me he tomado la libertad de que al final de este estudio voy a dedicar 5 minutitos a lo que está pasando hoy. Nos vamos a poner un poquito al día de qué es lo que está pasando hoy, y voy a hablar hasta de lo que está pasando en España, para que veáis que este problema no es un problema de hace 2000 años ni de hace 4000, es un problema que se vive en cada generación. Recordar las palabras tan bonitas del Evangelio de Juan, que es un evangelio pues precioso. Bueno, la verdad es que todos los evangelios son preciosos, cada uno tiene su punto interesante. El Evangelio de Juan dice, hablando de Jesús como el pastor, dice: el ladrón ha venido a robar, a matar y a destruir. ¿Qué estaba haciendo el diablo en la época de Jesús? Robando, matando y destruyendo. Esa es la realidad. Claro, uno dice, ¿y qué está haciendo el diablo hoy? Robando, matando y destruyendo. Lo mismo. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Estamos en el mismo punto. Aunque, lógicamente, lo que sí podemos decir que ha cambiado es que, igual que Jesús sentía cómo iba venciendo al diablo, la Iglesia recibe la misión de hacer lo mismo que Jesús hizo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: id y predicad el Evangelio, sanad enfermos, liberar endemoniados. Eso se lo dijo Jesús a sus discípulos. Así que eso está dentro de el legado apostólico que Jesús le entrega a sus discípulos para que ellos se lo entreguen a sus discípulos, y así hasta el día de hoy. Entonces, para entrar un poquito más en el tema, un ejemplo típico de liberación de demonios es la del endemoniado de Gerasa. Depende de la traducción de la Biblia, se traduce de diferentes maneras. En ese caso, esos demonios que estaban allí se autodenominan legión. Jesús les pregunta el nombre y se llaman legión. Una legión romana era una parte del ejército que normalmente tenía aproximadamente entre 5.000 y 7.000 hombres. Entonces dicen los exégetas, si se llamaba legión, ¿será que ese hombre tenía entre 5.000 y 7.000 demonios dentro de sí? Bueno, es una posibilidad, porque cuando salen del cuerpo y se van a los cerdos, me imagino que muchos de vosotros sabéis la historia, la podéis leer en el Evangelio, eran miles los cerdos que se tiraron al agua. De ahí la ruina de aquellos que estaban criando cerdos, que por cierto estaban haciendo algo totalmente contrario a la ley, porque ya sabéis que el cerdo estaba considerado un animal impuro hasta el día de hoy. Ahí tenemos a ese endemoniado que tiene miles de demonios. Una interpretación es, otra vez, la interpretación del Imperio Romano, que además la legión, curiosamente, la legión que estaba en Siria, que era la que después invadió Jerusalén, en uno de los estandartes de esa legión llevaban la cabeza de un jabalí. Entonces, claro, hablaban del cerdo, el jabalí, el Imperio Romano, como tratando de relacionar una cosa con la otra. En cierta manera, esos animales, impuros todos, eran los que podrían definir mejor a los romanos. Esos cerdos, como hemos dicho, se precipitan al mar, lugar donde la resistencia judía querían ver hundidos para siempre. Bueno, los poseídos, a los que se acerca Jesús, aquí nos está apuntando el reverendo Aloisi que no eran hebreos, efectivamente, porque era otra región, la región de Genesaret. Jesús es expulsado de allí y le dicen que se vaya, que no siga liberando demonios, porque no quieren que mueran más cerdos, curiosamente. Esos poseídos, además de estar poseídos, son gente desnutrida, víctimas de violencia, impotentes para defenderse de abusos insoportables.
los endemoniados no se sienten los protagonistas de una rebelión contra el mal, sino que son las víctimas de un poder desconocido, un poder extraño que los está atormentando hasta destruir o casi destruir su identidad. Marcos nos hace una descripción con unos trazos realmente sobrecogedores a ese endemoniado del que estamos hablando, que dice que corría por los montes, en un estado de soledad total, que vivía en los sepulcros, que lo ataban con grillos y cadenas y tenía una fuerza sobrenatural y se salía de los grillos y las cadenas. Y la gente de allí estaban aterrorizados con la presencia de este hombre. Un hombre que vivía lanzando alaridos, con una incapacidad de comunicarse con nadie, que se hería a sí mismo con piedras, víctima además de su propia violencia. Claro, cuando se nos hace una descripción de estas características, uno piensa, ¿qué poder maligno se esconde detrás de algo así? Y evidentemente no es algo que resulte fácil de responder. En primer lugar, porque tenemos que comenzar a hablar de que vivimos en dos realidades. La realidad natural, la realidad física que vemos con nuestros ojos, pero hay otra realidad que no podemos olvidar, y es la realidad espiritual, que no vemos con los ojos, pero que es igual de real que la física. A mí me lo había escuchado muchas veces decir. Cuando hablamos de los demonios estamos hablando de seres espirituales, a diferencia de los ángeles caídos. Eso será otro tema en otro día, pero hoy estamos hablando de esos demonios. Jesús se parecía a otros exorcistas de su tiempo, pero era diferente, muy diferente. Digo esto para que, como hemos dicho antes, que había gente, exorcistas ambulantes que iban por ahí haciendo sus cosas, y en el año 90 Flavio Josefo está escribiendo de eso. En la época de Jesús había esa gente. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente estos combates que tiene Jesús con los espíritus malignos no van a resultar del todo extraños en la Palestina en la que Jesús vive, en esas aldeas de Galilea. Pero claro está, hay algo en la actuación de Jesús que sin duda, sin lugar a dudas, tuvo que dejar sorprendidísimo a aquellos que lo vieron de cerca. Jesús se acerca al lenguaje y a los gestos de los exorcistas de su tiempo, pero la relación que Jesús establece con los endemoniados es muy peculiar. Fijaros, Jesús no usa los recursos utilizados por los exorcistas de su tiempo, de lo cual hay documentación histórica. Jesús no usa esos recursos, no usa anillos, aros, amuletos, incienso, leche humana, cabellos. Todo esto que estoy diciendo está documentado históricamente que lo usaban ese tipo de exorcistas. La fuerza de Jesús está dentro de sí, en sí mismo. Basta su presencia y el poder de lo que Él dice, de su palabra, y no hay nada más que hablar. Jesucristo se impone a los demonios. Por otra parte, a diferencia de la práctica general de los exorcistas, que lo que hacía eran conjurar a los demonios en nombre de alguna divinidad o de un personaje sagrado. Por eso utilizaron aquellos exorcistas ambulantes de los que nos habla Hechos de los Apóstoles. Ellos utilizaron el nombre de Pablo también, un personaje famoso. Pero Jesús no siente ninguna necesidad alguna, ni siquiera de revelar el origen de su poder. Él no explica en nombre de quién expulsa los demonios. En ningún texto evangélico Jesús le dice a un demonio, te digo que salga fuera en el nombre de Jesús. Así no lo hizo Jesús. Jesús no dijo esas palabras. No explica en nombre de quién expulsa a los demonios. Ni siquiera pronuncia el nombre mágico de nadie. No invoca ninguna fuerza secreta. No utiliza ningún tipo de conjuro ni ningún tipo de fórmula secreta. Es más, ni siquiera de una manera verbal acude a su Padre. Jesús se enfrenta a los demonios con la fuerza de su propia palabra. Y le escuchamos decir, sal de él,
o decir cállate, o decir no vuelvas a entrar en él. Mientras combate a los demonios, Jesús tiene una firme convicción de que es Dios quien está actuando a través de él, como Dios mismo que es. Los evangelios describen su actuación como una confrontación violenta entre quienes se sienten poseídos por Satán y ese profeta que es Jesús, que está completamente habitado por el Espíritu de Dios. Hay una especie de combate, de ataque y defensa. Los demonios veremos que le gritarán a Jesús con grandes alaridos, pero inmediatamente Jesús los amenaza, les da órdenes y quedan completamente en silencio. Jesús además invade el campo dominado por los espíritus malignos, lo conquista y expulsa a los demonios que huyen derrotados. Este combate que a nosotros nos parece como una especie de composición literaria. Tú lees los evangelios y lo de las sanidades nos gusta, lo vemos bonito, lo vemos interesante, hasta podemos creer que podemos orar por los enfermos y que puedan ser sanados si es la voluntad de Dios, pero cuando entramos en el terreno este de la liberación de demonios, ahí ya se nos parece que nos están contando historias. Nos encontraremos a expertos hablando de mitos, el mito. Hay que desmitologizar los evangelios. Y entonces el tema del endemoniado, si no creo que existe el diablo, si no creo que existen los demonios, ¿cómo va a haber gente endemoniada y cómo Jesús va a liberar a gente de demonios? Entonces lo tratamos de explicar todo en base a enfermedades, sobre todo de tipo psicosomático o psicológica o psiquiátrica. Lo cierto y verdad es que, aunque a nosotros nos pueda parecer una composición literaria sin más, o a alguien le pueda parecer eso, a mí no, por supuesto, lo que encierran esos episodios son episodios sobrecogedores, sobre todo este que acabamos de compartir, que podemos leer en Marcos, y son episodios de lo que la gente de aquel tiempo de Galilea pudo ver con sus propios ojos. Los discípulos de Jesús vieron cómo Jesús liberó a los endemoniados. Buscando el sometimiento de los demonios, les habla directamente, penetra en su mundo, les pregunta su nombre para dominarlos mejor, les grita sus órdenes, se ponen furiosos, pero finalmente Jesús los termina expulsando. De esta manera destruye la identidad demoníaca de la persona y reconstruye en ella una nueva identidad. Estamos hablando, hermanos, de que la persona que estaba poseída, que había perdido su propia identidad, su propia dignidad, resulta de que recuperan todo lo que habían perdido. Quedan libres, quedan sanos, pero sobre todo, hermanos, quedan dignos, pueden regresar a la vida normal. Y eso Jesús lo hace transmitiéndole esa fuerza sanadora que emana de su propia persona. Así podrían explicarse mejor ciertas reacciones ante los exorcismos de Jesús. Fijaros qué curioso. Y fijaros la importancia de esto que estaba haciendo Jesús. No solamente lo que estaba pasando cuando liberaban a los endemoniados, sino lo que estaba pasando al hacer eso. Fijaros qué curioso. En el Evangelio de Marcos se nos cuenta cómo los familiares de Jesús, en una ocasión, vinieron de Nazaret, de la aldea de Nazaret, para hacerse cargo de él, pues pensaban, fijaros este dato, esto es histórico, pensaban que Jesús estaba fuera de sí. Ese decir fuera de sí es una manera suave de decir, se ha vuelto loco. Y vienen su familia de Nazaret a buscarlo. ¿Y por qué? Y la pregunta es, ¿qué pudieron observar de extraño en el comportamiento para pensar así? Y aquí se ponen de acuerdo muchos estudiosos y dicen, si no era su insólita actuación con los endemoniados. Mientras Jesús fue hablando, parece que la cosa no tenía tanto problema. Mientras Jesús fue sanando, tampoco. Pero cuando se puso a actuar contra los endemoniados,
¿Qué pudo ver la gente? ¿Qué voz empezó a correrse que llegó hasta la aldea de Nazaret? Y su familia se pusieron en camino a buscarle porque le estarían diciendo a la gente que Jesús estaba fuera de sí. Jesús se estaba volviendo loco. Entonces, incluso los adversarios todavía llegan más lejos y lo llegan a acusar. Fíjate qué acusación le hacen a Jesús. Le dicen que estaba poseído por Belcebú. Y además lo acusan de expulsar a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Yo no sé quién hizo esa acusación, pero ojalá que se arrepintiera antes de morir, porque imagínate acusar a Jesús, el Hijo de Dios, el Señor, el Salvador, el Rey de Reyes, Señor de Señores, acusarle de ser poseído por Belcebú. Era como decir, el Espíritu Santo que está dentro de Jesús es el espíritu de Belcebú. No puede haber una acusación más grave que esa que le hicieron. Y los que lanzan esta acusación no están pensando, fijaros, ellos no piensan en el bien que Jesús le está haciendo a todos esos endemoniados. Porque acordaros que no es solamente un caso de una persona endemoniada la que Jesús libera. Se habla en plural. Igual que dice que sanaba enfermos, dice liberaba endemoniados. Es decir, ¿a qué se dedicaba Jesús cuando recorría esas ciudades y aldeas de Galilea? A predicar el evangelio del reino, a sanar a los enfermos y a liberar a los endemoniados. Si pensamos por un momento, bueno, ¿cuánta gente sanó Jesús? Aquí hay disparidad de opiniones. Hay gente que dice, no, Jesús en realidad sanó unos pocos, nada más. Yo he leído eso en mis estudios teológicos, Jesús sanó a unos pocos. Pero hay textos bíblicos que dicen que Jesús los sanó a todos. A todos los que llegaron, los sanó. También se dice en otros lugares que no pudo sanar a más porque no había la fe suficiente para que pudiera suceder, como pasó precisamente en Nazaret. Pero si tú ahora mismo me respondieras, bueno, ¿cuántos enfermos tú te imaginas que Jesús sanó? Dime una cifra. 20, 25, 50, 100, 1000, 2000. ¿Cuántos Jesús pudo sanar? Bueno, yo personalmente, esto es una opinión muy personal, yo pienso que Jesús sanó miles de enfermos. Miles. Porque es que había miles de enfermos por todas partes. Había mucha gente enferma. De hecho, la esperanza de vida estaba en torno a los 30, 40 años máximo. Un habitante de Galilea del año 1, del siglo I, vivía entre 30 y 40 años. Todo el que pasaba de los 40 años ya estaba superando la esperanza de vida. ¿Cuántos niños morían? ¿Cuántos jóvenes morían? La desnutrición, etcétera, enfermedades. ¿Cuántos Jesús sanó entonces? Yo creo que miles. Y la pregunta es, si sanó a miles o a cientos, da igual, cientos, miles, da igual, ¿no sería que también liberó a cientos o a miles de endemoniados? Yo creo personalmente, es una opinión personal, cada cual puede pensar lo que quiera, no tengo justificante para decir Jesús liberó a los mismos endemoniados que a los mismos que sanó, enfermos, pero a mí eso es lo que me da a entender el texto bíblico. Si no, el texto bíblico podría decir, bueno, sanó a todos y a unos pocos endemoniados. Pero no, lo pone al mismo nivel. Entonces, esa gente que estaba juzgando a Jesús no estaban evaluando, ni considerando, ni mirando la maravilla que era que toda esa gente endemoniada quedaba libre, que volvían a ser personas, sino que estaban dándole las vueltas de cómo podía hacer eso Jesús y no podían encontrar otra explicación más malvada que decir que eso lo hacía Jesús por el espíritu de Belcebú. Claro, esa gente más bien lo que están viendo es los exorcismos que hace Jesús, y vaya a ver que esto profundiza más el tema, algún tipo de amenaza social o para el orden social. Cuando Jesús libera a un endemoniado, está reconstruyendo un nuevo Israel, constituido por personas que ahora son más libres y más autónomas. Es como que se estuviera formando una nueva sociedad.
Los últimos, los pobres, los enfermos, los endemoniados, los recaudadores de impuestos, las prostitutas, están siendo sus vidas transformadas. Esa gente es como un contraste frente a la obra que Dios está haciendo a los que se consideraban justos, los fariseos, los sacerdotes, etc. Jesús no podía permanecer callado. Aquí él se defiende y explica el verdadero contenido de esa actividad suya exorcista. La acusación que están haciéndole es completamente ilógica e inconsistente, y él lo aclara. Jesús dice algo muy sabio. Jesús dice: Satanás no puede actuar contra sí mismo. Y dice estas palabras: si Satanás expulsa a Satanás, es que está dividido. ¿Cómo va a subsistir su reino? Es evidente que Jesús no pertenece al reino de Satanás. Es absurdo ver en sus exorcismos una alianza precisamente con el maligno. Pero para disipar cualquier duda, para disipar cualquier ambigüedad, Jesús lo aclara ese sentido que tiene su actividad. Y dice este versículo que a mí me encanta. Dice: si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, entonces es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, aquí está, hermano y hermana, Jesús lo aclara. ¿De dónde viene esa fuerza para liberar demonios? Y Jesús lo dice, y qué maravilloso es: del dedo de Dios. El dedo de Dios. Ese esfuerzo de Jesús por liberar a estos pobres desgraciados, hermano y hermana, es una victoria sobre el diablo, sobre Satán. Y es uno de los mejores signos de que está llegando el reino de Dios, que quiere una vida más sana, una vida más liberada para sus hijos y para sus hijas. Y es que, hermano, aunque a veces no lo pensemos esto, Jesús le dio mucha importancia a su actividad de exorcista. Insistió de nuevo en aclarar su actuación con los demonios por medio de una imagen muy colorida. Jesús dice estas palabras: nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear su casa. Si primero no ata al hombre fuerte, y sólo entonces podrá saquear su casa. En otras palabras, nadie puede invadir el dominio, el campo que domina Satán, si antes no lo reduce a la impotencia. Así que Jesús lo que está viendo, hermanos y hermanas, es a través de los exorcismos como una forma de atar al maligno y de controlar su fuerza destructora. Estamos hablando de signos, de señales de un mundo nuevo, que comenzaron hace 2000 años con Jesús, que ya están aquí. Pero todavía no ha llegado el cumplimiento completo. Quedémonos con esta idea. Es el ya, pero todavía no. Pero que sea todavía no quiere decir que ya no sea, que ya haya empezado. Y Jesús insiste en esa idea. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios se ha acercado. Si yo por el dedo de Dios, es que el reino de los cielos se ha acercado. Así que Jesús, además, no se limita nada más que a liberar, como dijimos ayer, el sufrimiento de los enfermos y el sufrimiento de los endemoniados, sino que le da a esa actividad sanadora una interpretación trascendental. Él ve en todo ello los signos de un mundo nuevo. Y es que daros cuenta de que estábamos hablando al principio de que en esa época en la que había sucedido 2 siglos antes y en la época de Jesús la literatura apocalíptica, la Apocalipsis, en la literatura apocalíptica lo que se veía era un pesimismo catastrófico. A día de hoy igual. Hay un sector de la Iglesia que ve los últimos días nada más que enfocando en los puntos pesimistas catastróficos. No somos capaces de ver con la alegría y la ilusión que supone la segunda venida del Señor. Este domingo, recordáis que decíamos que en todo el mundo se celebraba el domingo de Adviento llamado el Gaudete. Regocíjense en el Señor, alegría. Porque, hermanos, ¿cómo no vamos a tener alegría si creemos que Jesús vendrá otra vez?
El otro día leía yo en una oración algo en lo que no había caído en la cuenta y quiero repetirlo porque quiero que lo aprendamos. Hablamos tanto de la expresión la segunda venida del Señor. Pero hermanos, la segunda venida del Señor es la última, porque no va a haber otra. Así que estamos esperando la última venida del Señor, que no va a haber otra, que no va a haber tercera, ni cuarta, ni quinta, la última. Así que tenemos que ver con alegría. Y esta gente estaban llenos de literatura apocalíptica, con un pesimismo catastrófico, y lo veían todo infestado de mal. Y aquí tenemos los dos extremos que podemos ver a día de hoy también. Aquellos que dicen, no, el diablo no existe, no existen los demonios. Y luego están aquellos que ven el diablo y los demonios hasta cuando metemos la cuchara en la sopa. Son dos extremos. Hermano, hay que buscar, evidentemente hay que buscar un equilibrio. No vamos a ver el diablo metido hasta en la sopa, porque no es así. Eso es otro engaño del mismo diablo. Y esta gente estaban llenos de pesimismo catastrófico. Lo veían todo infestado de mal. Pero en medio de ese pesimismo, este es el punto. Jesús predica el Evangelio. ¿Y qué es Evangelio? La buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Algo sin precedentes hasta que Jesús lo dijo. Nadie lo había dicho antes. Hasta que Jesús lo dijo. Jesús dijo, Dios está aquí. Qué maravilloso, ¿verdad? Jesús recorriendo los caminos y diciéndole a la gente, Dios está aquí. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y algunos dirían, sí, bueno, tú hablas lo que tú quieras, tú di lo que tú quieras. Y entonces empezarían los enfermos a llegar delante de él y la gente toda incrédula diciendo, sí, tú estás diciendo que el reino de Dios está aquí. Muy bien, nos estás diciendo que cambiemos nuestra mentalidad, que nos arrepintamos, que creamos en el Evangelio. Bonitas palabras. Pero Jesús no solo hablaba con palabras, hablaba también con hechos. Y ahí empezaba Jesús a sanar a los enfermos. ¿Te imaginas? Gente por años, una enfermedad crónica, los que estaban paralíticos, siendo levantados a una vida plena, a una vida digna, a una vida en la que poder ganarse la vida, no depender de que la gente les diera la limosna, y Jesús sanando a los paralíticos, a aquellos que no podían ver y tenían que ponerse, los tenían que llevar y soltarlos en una esquina. Tú imagínate un ciego soltado en una esquina para que la gente le diera y de pronto empezar a ver. Los había ciegos, pero también los había ciegos de nacimiento, como el que nos cuenta el Evangelio de Juan, que no había visto nunca. Nació ciego y de pronto empezó a verlo todo. ¿Te imaginas? Es que Dios está llegando. Es que Dios está aquí. ¿Te imaginas el temor de la gente hacia esas personas endemoniadas y llegar Jesús y liberar a esas personas endemoniadas y de pronto esa gente volver en su sino, recuperar su dignidad, sentirse libres? ¿Te imaginas? Pues todo eso pasaba con Jesús. Todo eso pasaba con Jesús. Es que la sanidad de los enfermos, la liberación de los endemoniados, son la reacción de Jesús contra la miseria humana. Están anunciando, hermanos, la victoria final. Dios tiene la última palabra. Me encanta decir eso. Podemos tener esperanza porque el amor vencerá al mal. Y Jesús nos lo demostró cuando estaba aquí en la tierra. Jesús está llevando esa misericordia que libera al mundo de un destino que los había marcado fatalmente por el sufrimiento y por la desgracia. Las curaciones y las sanidades del Señor, más que, repito, una prueba del poder de Dios, son el signo de su compasión, el signo de su misericordia. La verdad es que podríamos hablar tantas cosas. Esta noche sería una noche para podernos extender, pero me quería reservar, aunque fueran 5 minutitos, para hablaros del presente también. Solamente deciros que el mensaje que Jesús transmitía en sus parábolas, a través de la sanidad y la liberación de demonios, queda completamente reafirmado. Esa acción salvadora de Dios ya empezó y se puso en marcha. El reino entonces, hermanos y hermanas, es la respuesta de Dios al sufrimiento humano. El reino es la respuesta de Dios al sufrimiento humano.
En una ocasión Jesús llega a decir: estoy viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto es el reino de Dios que tanto anhela, la derrota del mal, la irrupción de la misericordia de Dios, la eliminación del sufrimiento, la acogida de los excluidos de nuevo a la convivencia, la instauración, en definitiva, de una sociedad libre de toda aflicción. Como hemos dicho, empezó, es ya, pero todavía no. Así que tenemos que continuar poniendo, nosotros como iglesia, tenemos que continuar poniendo esos signos de la misericordia de Dios en el mundo. Y eso será, hermanos, la misión que Jesús les va a conferir a sus discípulos. Y como estamos en la imaginación de que estamos en medio de ese grupo de discípulos, imagínate que tú en esta noche eres aquel al que Jesús te dice: predica el Evangelio, anuncia la buena noticia, sanad enfermos y liberad endemoniados. Lo que gratis habéis recibido, dadlo gratis. Y que tú, al oír estas palabras en esta noche, hermano y hermana, puedas decir: amén. Heme aquí, envíame a mí. Las mismas palabras que dijo el profeta Isaías. Abro paréntesis para terminar en esta noche y este tema de la liberación de demonios, los exorcismos. Como decía al principio, hay estudiosos que ni creen y hay un montón de ministros de culto que ni creen. Tenemos el otro extremo de los que creen que están escondidos dentro del plato de la sopa. Pero yo puedo decirlos como cuando se habla de las brujas de Galicia, hay una expresión en gallego que dice: a verlas, haylas. Como diciendo que son de verdad, que no son mentiras, que hay brujas. Curiosamente, la región española, que es en el noroeste, en la parte izquierda del mapa, donde está Santiago de Compostela, la peregrinación a Santiago de Compostela. Bueno, pues la región de Galicia, estadísticamente hablando, es donde más casos hay en la actualidad de personas que están en procesos de exorcismos. Es decir, os hablo, por poneros un ejemplo, os pongo el ejemplo del que sé algunas estadísticas, porque de otras iglesias no sé las estadísticas. Existen unas estadísticas en la Iglesia Católica y os puedo decir, hermano, que en España hay muchos casos de personas con verdaderos problemas de estar endemoniados y que están en proceso de ser liberados a través de un exorcismo. Y os podría decir miles. Así que este tema no es un tema de la gente ignorante e inculta que le echaba la culpa a las enfermedades del siglo I. En el siglo XXI, con toda la técnica, todos los estudios, etcétera, etcétera, resulta de que hay montones de casos. Hay uno de los maestros, sacerdotes de los principales exorcistas en el mundo, que vivía en Roma, se llamaba Gabriel Amor, terminado en TH, Amor y después TH. Si alguien lo quiere buscar en el YouTube, va a encontrar vídeos. Amor, terminado en TH, Gabriel Amor TH. Bueno, este hombre precisamente fue el maestro de uno de los exorcistas más famosos de España, de los cuales no voy a decir el nombre, y tú puedes ver ahí cosas que para una mente científica o racional ya son tan chocantes que si yo os la digo ni lo vais a creer. Gente
que cuando le han liberado de demonios, este hombre saca una bolsita de plástico y empiezas a sacar cosas que la gente ha vomitado cuando eran liberadas de demonios. Tornillos, clavos, en fin, ahí aparecen una serie de cosas que tú dices, bueno, esto me lo creo o no me lo creo. Pero ahí está. Entonces, hermano, una de las peores cosas que nos puede pasar es ser ignorante. Este hombre dice, y otros exorcistas igual que él, que esa famosa película que puso de moda Hollywood, El Exorcista, él dice que normalmente, en una sola persona no se dan todo ese tipo de manifestaciones que aparecen en la película que le sucedió a la niña. Hasta ahí vamos a decir que es cine. Dice, pero la mayoría de las cosas que salen en la película que hace la niña, y si te viene a la mente ya algunas cosas, seguramente la mayoría habremos visto la película, no te animo a que la vuelvas a ver, ya la has visto una vez y ya estás sobrado. Pero la mayoría de las cosas que esa niña hace, este sacerdote especialista en exorcismos dice con rotundidad, yo las he visto. Yo he visto esas cosas. En otros casos. Así que, hermano, esto es serio, es serio. Y bueno, uno se preguntará, claro, alguien se pregunta ahora tenemos a los hipocondriacos. ¿Qué es un hipocondriaco? Estamos hablando de resfriado y se empieza a sentir resfriado. Estamos hablando de que le duele algo y empieza a dolerte a ti. Y ahora estamos hablando de personas que están endemoniadas y capaz de que alguien hasta se pregunte, oye, ¿estaré yo endemoniado? Vale, seguramente lo más probable es que no. Daros cuenta de que los síntomas de la posesión habla, por ejemplo, de personas completamente normales, no estamos hablando de personas enfermas psicológicas o psiquiátricas, que a raíz, este es el punto, hermano, a raíz, y esto es bueno que lo sepamos porque podemos aconsejar bien a otras personas, a raíz de un contacto esotérico como puede ser cosas que en España existen. No estamos hablando de que esto hay que irse a una parte del mundo para hacerlo. Esto está aquí en España. Problemas de santería afrocubana, espiritismo, satanismo. De pronto, después de tener ese tipo de experiencias muy típico, hay una película española que ha cogido mucha fama de una chica, una estudiante que juega con la Ouija y todo lo que sucede después a esta muchacha, y está basada en hechos reales. Eso, como lo cuenta la película, así ha pasado. Entonces esta gente empiezan a sentir presencia, entran en trance, se le ponen los ojos en blanco. Si me empiezan a pasar cosas así, ya este sacerdote dice, ya son cosas suficientes como para acudir, por lo menos para consultar. El sacerdote habla, este en concreto dice que entonces el sacerdote ora por la persona que tiene esta sospecha y de pronto dice, y la persona se pone como se ve en las películas. Recordar cómo se ve en las películas. Entonces hay de hecho una crisis de sacerdotes ante la demanda tan enorme de personas con problemas de gente endemoniada. Estamos hablando de España nada más. Te vas a otros países, otro tanto. Entonces, hermano, evidentemente lo que leemos en los evangelios no es literatura. No es, como he dicho antes, algo que la gente contó de una forma literaria, sino que es una auténtica realidad. No es el momento, no es el lugar, pero yo simplemente puedo daros testimonio que personalmente he tenido la oportunidad, no lo he buscado, pero me ha sucedido que he tenido que participar a veces de una manera personal, a veces con un equipo de personas, para liberar a personas muy endemoniadas.
Entonces, eso que sale en la película del exorcista, yo lo he visto personalmente. Muchas de esas cosas. Con esto quiero decir, no que nos quedemos ahora con una imagen de miedo, temor, sino todo lo contrario. Para Jesús fue clave la demostración de que el reino de Dios había llegado porque la gente era liberada de los poderes del mal. Entonces terminemos esta noche, hermanos, diciendo que Jesús siga liberando a muchas personas atadas por el poder del diablo. Y me quedo con un versículo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este versículo lo aplicamos casi siempre a cuestiones, vamos a decir, medio filosóficas, como una libertad utópica. Pero se está refiriendo también a ser libres del demonio. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, hermanos, contamos con todo el apoyo, ayuda de nuestro Dios. El Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Así que, sabiendo esta manera de actuar de nuestro Jesús, tan maravillosa, y cómo la gente celebraría fiesta. Hablábamos en las parábolas de ese hijo pródigo que estaba muerto, y decía su padre, y había vuelto a la vida. Estaba perdido y había sido hallado. Esa alegría de hacer banquete, de hacer fiesta. Imagínate el endemoniado, cuando era liberado y podía volver a su casa con sus padres o con su familia o con quien fuera, libre. Una celebración. Por eso el Evangelio es alegría. Porque el Evangelio no para de hacer cosas buenas en nuestras vidas. Hermano, que sigamos viendo el establecimiento del reino en nuestro alrededor. Así que cuando ahora oremos la oración que Jesús nos enseñó y digamos, venga tu reino, venga tu reino. Jesús lo interpretó como predicar el Evangelio, sanar enfermos y liberar endemoniados. Qué maravilloso sería que pudiéramos predicar el Evangelio, sanar enfermos y liberar endemoniados. ¿Amén? ¿Os parece buena la idea? Padre, concédenos la gracia de ser verdaderos discípulos de Jesús, haciendo las mismas cosas que Él hizo. ¿Cuántos se apuntan? ¿Cuántos quieren seguir a ese Jesús que dijo, el reino de Dios está aquí? Amén. Y con estas palabras seguimos con nuestra liturgia declarando, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora sí, hermanos, vamos a hacer esta oración como cada noche, uniéndonos a millones de cristianos y diciendo, Señor, apiádate de nosotros, Cristo, apiádate de nosotros, Señor, apiádate de nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor, con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tu ministro de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde a la mañana
y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, nos entusiasmamos realmente con la vida de Jesús. Mañana continuamos nuevo tema y el tema se va a titular Jesús, el defensor de los últimos. Jesús, el defensor de los últimos. Vamos a seguir viendo cómo Jesús actuaba. Jesús, que estaba lleno de alegría con su experiencia del reino de Dios a través de la sanación de los enfermos, de la liberación de los endemoniados. Eran los que más lo necesitaban, pero no eran los únicos. Había otros, y de esos vamos a hablar mañana. Así que queda la incógnita para mañana. Que el Señor os bendiga mucho, tengáis un buen descanso y mañana, Dios mediante, nos encontramos aquí otra vez. Amén. Hasta mañana.